Bienvenido, fiel escucha, a nuestra cita mensual con un nuevo episodio de la serie de los enemigos del comercio. Seguimos con el primer volumen y llegamos ya hasta la tercera parte. En las dos anteriores repasamos quiénes fueron los primeros ideólogos que empezaron a hablar en contra de la propiedad y el papel de la religión a la hora de expandir estas ideas. En este episodio, en cambio, repasaremos sobre cómo la propiedad dejó de transmitirse por contrato. Sin entrar en hacer un nuevo resumen del episodio anterior, que si no lo has escuchado ya sabes dónde encontrarlo, sí que voy a recordar al escucha que dejamos el episodio hablando de la caída de Roma en Occidente, y este lo vamos a empezar hablando de los paradójicos bárbaros. ¡Vamos al lío! Si hablamos de bárbaros, el primero que debemos mencionar es Teodorico el Grande, que vivió del 454 al 526, y fue rey de los ostrogodos que para asegurar 4 décadas de estabilidad se encargará de revivir algo sin precedente desde la Pax Augusta, que no es otra cosa que rebajar aranceles y promover el intercambio, reabriendo minas y dragando ciénagas. Le podemos dar a Teodorico un mini punto de amigo del comercio. También hizo compatible el cristianismo sin misterios de Arrio con la tolerancia religiosa. Durante largos años, su primer ministro es Boecio, que vivió de los años 475 al 525, un romano del linaje más ilustre que resulta ser también el gran sabio, no ya de su tiempo, sino de toda la Alta Edad Media. Como curiosidad, su libro de Consuelo de la Filosofía está en mi lista de libros pendientes. Pero hablamos de bárbaros como si fueran una raza diferente, y siendo justos, la diferencia de bárbaros y no bárbaros es menor de lo que cabría suponer. Ambos sufren grados parejos de analfabetismo, y la diferencia esencial es de fibra. Los conquistadores no han padecido tanto como los conquistados el desgaste físico y moral de una vida progresivamente abyecta. El contacto con el imperio hará que los bárbaros limen algo su anarquismo, aunque su mitología nunca abandonó la idea del monarca como un primum inter pares, invitado a demostrar cotidianamente su mérito. Las nuevas circunstancias demandan algo equivalente a un contrato social, allí donde ni la libertad ni los contratos proceden, y la Iglesia habilita a tales fines el programa que se llamará Pax Dei. En esencia, la paz de Dios confía el interés común de conquistadores y conquistados a dos autoridades benévolas por definición, quienes oran por todos y quienes luchan por todos, estableciendo que el resto devolverá sus servicios mediante contribuciones en especie. Para que se entienda mejor, los villanos, que eran todos los que no pertenecen al estamento nobiliario o eclesiástico, dedicaban 3 días semanales de labor en el dominio de su señor. La sociedad pobrista no se construye sola, y desde San Gregorio Magno, que inaugura el siglo VII declarándose Servus Servorum Dei, Papa, reyes y el resto de magnates feudales emplean la expresión siervo como símbolo de honradez. Para colmo, no existe moneda aceptable, y el mecanismo impersonal de oferta y demanda se haya transformado en el vínculo exclusivamente personal del vasallaje. La transmisión de tierra solo es firme indiscutiblemente para donaciones a la Iglesia, un rey o un señor poderoso. Para los demás, lejos de ser objetos privados, los inmuebles rústicos y urbanos tienen en realidad muchos dueños y no pueden cambiarse por dinero u otros bienes. La tierra solo se posee como una concesión o beneficium, y eso determinará que en un plazo breve toda la propiedad inmueble esté enfeudada de un modo u otro. El Bajo Imperio también sancionó la inmovilidad social prohibiendo el cambio de oficio y domicilio, una pauta de fijeza que se refuerza ahora congelando los activos patrimoniales. Solo la carrera de las armas y la eclesiástica ofrecen al plebeyo un cauce de promoción social. El rito de admisión es curioso. Al contrario de lo que te puedas creer, lejos de ser algo asegurado por nacimiento, pertenecer a una comunidad depende de que ciertos individuos otorguen a otros la gracia de seguir vivos y en posesión de lo suyo.
en una ceremonia en lo que lo esencial es que el inferior prometa: en lo que quede de vida no tendré derecho a retirarme de vuestro poder y protección. Será un fuera de la ley el que pretenda vivir sin haber homenajeado a su superior. Se pretende lograr la autarquía, al estilo de las abadías, idea que no puede ser más ajena a un progreso técnico imposible sin comunicaciones e incentivos para el diligente. Sumida en una contracción crónica, Europa seguirá así de modo más o menos indefinido si la propia penuria no hubiese inaugurado también un dinamismo ajeno al programa, cuyo punto de partida es la transformación del esclavo en siervo. No nos andemos con rodeos. El mundo sin negocio hace que se inaugure como negocio prácticamente único el rapto de incautos y su venta a infieles. Para cuando dicha industria esté en su apogeo, llega el Sacro Imperio, cuyos 2 primeros césares son enemigos incondicionales del comercio. La Roma Nova o Constantinopla reinará medio milenio sin disputa desde los Balcanes a Mesopotamia. A diferencia de la otra sede imperial, tiene en el campo y las ciudades una clase media que produce e intercambia, cuyo medio de vida son conocimientos y técnicas. La mentalidad emprendedora deroga impuestos que dificultaban el comercio y una parte razonable de los discursos políticos se destina a mantener o crear infraestructuras. Sin embargo, parece que hay una maldición con las ciudades prósperas y siempre ocurre algo que evita su mantenimiento. Constantinopla era una ciudad que generaba más de lo que gastaba, y ese excedente permite subvencionar a los persas para que su celo preislámico, que era la religión zoroástrica, no imponga sacrificar por sistema a toda suerte de infieles hallados en sus territorios. Pero el brote de peste bubónica, que ocurrió entre el 541 y el 543, mata a 1/3 de la población, liquidando el excedente de personas dispuestas a trabajar o alistarse. La escasez de brazos dispara una espiral en los salarios y el efecto de la plaga a medio y largo plazo será convertir a los bizantinos en importadores masivos de esclavos como mano de obra, cuando precisamente el rendimiento del trabajo libre distinguía hasta entonces sus productos. La ciudad responde ante esta catástrofe haciéndose más militar y más clerical, un proceso que en pocas generaciones acaba con su clase media agraria y urbana. ¿No te recuerda esto a Roma o incluso a Atenas? Le quedarán a Constantinopla casi 1000 años de vida, pero ya no como imperio de Oriente, sino como alianza de feudos. Surge mientras tanto un nuevo monoteísmo depurado. El horizonte de dunas y desiertos de Arabia cambia con la llegada de Mahoma, que vivió del 570 al 632, un huérfano de la Meca que acabó formulando un monoteísmo más racional que el de sus antecesores proféticos, que se inspirará en cristianismo y maniqueísmo, y parecerá como 2 gotas de agua al cristianismo arriano. Mahoma critica al judaísmo su pretensión de que el omnipotente podría limitar sus bendiciones a un linaje, y coincide con Jesús en dirigir su mensaje a los menesterosos y desventurados, y se siente sentimentalmente muy próximo al pobrismo evangélico. Común a cristianos y maniqueos es también una insensata condena de la carne, aunque como el Dios de Moisés, el suyo no quiere ni monacato ni mortificación ascética, sino mesura. Sigamos con más similitudes. Alá, como el padre cristiano, sufrió la rebelión de un arcángel maligno, hecho emparentado con el dualismo zoroástrico, que limitará en principio la omnipotencia divina. Pero tanto la tradición cristiana como la mahometana aclaran que los poderes del ángel sedicioso son muy inferiores a los de Dios, y por lo tanto no hay un mal comparable con la fuerza del bien, sino tan solo muy tenaz. Un buen musulmán debe considerarse un soldado en la guerra, sin armisticio entre la luz y las tinieblas. Guiados por el lema de victoria o paraíso y ayudados por el sectarismo de bizantinos y persas, en unas décadas los sucesores del profeta, llamados califas, conquistan un territorio superior al anexionado por los romanos en medio milenio, llegando poco después hasta China. Mahoma y el califa Omar, su gran heredero, son comunistas de corazón, que aceptan la propiedad privada como un mal menor. Desde el siglo VII, la demanda árabe de esclavos será decisiva para Europa, que necesita toda suerte de artículos controlados por los musulmanes, y solo pueden procurárselos vendiendo jóvenes a Bagdad y Córdoba, 2 compradores cuyo poder adquisitivo supera pronto al de Bizancio.
Para que te hagas una idea de cómo estaba Occidente, intercambiar personas por seda, especias y metales nobles puede considerarse el primer impulso para el desarrollo de la economía comercial europea. Pero si profundizamos lo suficiente, veremos que, a pesar del esplendor inicial, el destino del imperio musulmán seguirá al del cristiano, y además por los mismos cauces. El sucesor de Mahoma, que murió de forma inesperada y sin heredero designado, acabó siendo Omar, que llegó al poder 2 años después de morir Mahoma, y fue el mariscal perfecto para las tribus árabes. Vive como un beduino, armándose cada día una tienda individual para no dormir totalmente al raso, y castiga el lujo de los generales. La conducta hacia los no islámicos resulta unánime. ¡Ea, perros cristianos! Ya sabéis la alternativa, el Corán, el tributo o la espada. Pasar del tribalismo beduino al reino islámico unificado coincide con una secuencia de magnicidios que acaba con la escisión del imperio en 2 facciones por razones de rencor. Los sunitas, que valorarán el orden por encima de la libertad, 30 años de tiranía son preferibles a un día de desorden. Y los chiitas, que defenderán el pobrismo y donde se desarrollará el misticismo o sufí, que lo expandirá. La financiación inicial del Islam queda asegurada por el genio político de su profeta, que inventa un sistema de pagar tributos a cambio de libertad religiosa. A diferencia del saqueo, esa fuente de ingresos se renueva año tras año y ayuda a entender la aparición de urbes gigantescas que no tardan en formar una cadena desde Marrakech a Cachemira, con el Cairo como megalópolis. Entre el siglo VIII y XII, los excedentes agrícolas y manufactureros que el mundo musulmán produce o transporta son el grueso del comercio mundial, sostenido por una red de rutas terrestres y marítimas que sus mercaderes roturan o amplían. Esos comerciales renuevan usos jurídicos y forman escuelas de jurisprudencia, racionalizando así el intercambio de sus artículos con los europeos, indios y chinos. Pero como dije antes, le espera un destino similar al Imperio Romano. El Imperio Ábsida, que alcanza el cenit de su esplendor con Harún al-Rashid, que gobernó del 786 al 809, se desintegra políticamente al ritmo en que el Islam va pasando a ser mayoritario entre sus poblaciones. Como ya pasó con el cristianismo, maniatan el crédito en Europa, satanizándolo como usura. A la prohibición genérica propuesta por Mahoma del interés del dinero, el Corán suma la prohibición del juego y de cualquier tipo de iniciativa mercantil semejante, vetando la relación directa entre riesgo y beneficio. Tal pauta excluye las transacciones especulativas o el resultado imprevisible, y por ello mismo aquello decisivo para que el simple flujo circular de producción y adquisición pueda transformarse en desarrollo propiamente dicho. Debido a esto, los califatos evolucionan hacia un medievo donde tanto la industria como las clases medias se estancan o retroceden. A partir del siglo XII, los avances tecnológicos pierden impulso, al mismo tiempo que el nivel de conocimiento y comprensión del campo de las ciencias. Pero volvamos a nuestra Europa occidental. A lo largo del siglo VIII, cuando los negocios pacíficos han desaparecido de Europa, ningún escrito conservado añora al comerciante. Los ingresos se contraen de modo paralelo al retroceso de los bizantinos ante el empuje árabe y caen bruscamente desde mediados del siglo VII. Llega entonces un periodo en el que apenas hay viajeros registrados, de los cuales 4/5 partes son clérigos y el resto peregrinos laicos. Tales transeúntes carecen de dinero u otros bienes gravables, y al interrumpirse los ingresos arancelarios, no solo cualquier asomo de inversión pública en caminos, diques, puentes y murallas, sino la probabilidad de remunerar administradores locales. Llega entonces el feudalismo propiamente dicho, un sistema donde los antiguos delegados del monarca pasan a ser pequeños monarcas. El estado físico de aislamiento se refleja en una unidad política solo nominal, cuyo único apoyo es el rito de homenaje prestado por esos autócratas al rey de cada país. Aunque bien es cierto que esta descentralización, en uno de los movimientos pendulares que plagan la historia, acabará contribuyendo a revitalizar los intercambios, pero cada cosa a su momento.
Al final, con el colapso de las rentas fiscales, algunos monarcas se transforman en individuos ociosos y se suelen decantar por su dedicación al alto credo, pues no está sujeto entonces a los votos de castidad, y añade a su nobleza de nacimiento el vínculo con la única institución no sumida en impulsos disgregadores. Serán estos individuos ociosos pertenecientes a la casta superior los que empezarán a demandar como productos de primera necesidad las especias aromáticas que, aparte de proporcionar placer, se consideran símbolos de bienestar y jerarquía. No obstante, la falta de dinero admisible o manufacturas competitivas para adquirirlos influirá en que se generalice su trueque por personas. Por entonces, lo único capaz de desplazarse por tierra sin costes exorbitantes es el semoviente humano, que además de andar puede ir cargado. Niños y jóvenes de aspecto sano pasan a ser la moneda de cambio, reinando en el continente una situación análoga a la del África negra en el siglo XVIII. La Santa Sede carga con el peso de que hasta 5 reyes europeos reprochen a distintos papas su colaboración en raptos masivos de sus súbditos. Aunque existen momentos puntuales de mayor demanda de estos esclavos, por ejemplo, con el primer brote de peste bubónica bizantina en tiempos de Justiniano o con la irrupción en el mundo islámico en el 750, esto no interfiere con un gusto continuo por el lujo, y el lujo viene representado por adolescentes europeos de ambos sexos, especialmente rubios y pelirrojos. Si miramos hacia atrás, podemos comprobar el experimento tan fatídico que hizo Europa al llevar a cabo su economía sin comercio. La industria y el comercio habían ido languideciendo ya desde el siglo III, y su naufragio final funciona como revulsivo. Aunque la reacción esté llena de retrocesos, el rebote desde el fondo se lleva de tal modo que desmonta no solo los tópicos medievales, sino los de toda la antigüedad. Pero como decimos, no será un camino recto ni rápido. De momento, el refinamiento circunscrito a la ferocidad, amor platónico adobado por capas de hollín y tufo de pieles mal curtidas, el culto a la muerte, el entusiasmo por el horror y otros tópicos anticipadores del melodrama romántico son elementos que se atropellan en un cauce abierto para la vida eterna, mientras el hambre permite vender carne humana como artículo comestible en las aldeas. Lo peor llega en el 1033, al cumplirse, en teoría, el milenio de la crucifixión, cuando el cronista Glaber cuenta que 3 años de lluvia continua saturaron la tierra hasta que fuese imposible abrir surcos capaces de recibir semilla. Hoy hablaríamos de cambio climático, pero la sociedad del incienso y el honor caballeresco ha construido un imaginario donde, fuera de las visiones apocalípticas, solo prospera el culto sistemático al fraude. La descentralización feudal acercaba administradores y administrados, suprimiendo los agujeros negros derivados de enviar los recursos a un centro y verlos devueltos desde allí. Nobles y prelados comienzan entonces a intentar mejorar las rentas de sus dominios, mediante el cobro de peajes al comercio ambulante y en las ferias. Aunque haya pocos puntos en la geografía europea capaces de producir excedentes agropecuarios, los grandes monasterios benedictinos situados en los alrededores de París son uno de ellos. Los cambios se siguen sucediendo y la vid fermentada se considera ya artículo de alimentación, al igual que el trigo o las salazones, y constituye a partir de entonces la más prometedora industria. El papel pionero de altos dignatarios eclesiásticos en la reactivación económica se percibe a partir del siglo X, cuando los derechos de comercio, peajes, licencias, tasas sobre acuñación pertenecen a obispos y arzobispos en 9/10 parte de los casos. A mediados del siglo IX, precisamente cuando alcanza su apogeo las incursiones de sarracenos, vikingos y otros saqueadores externos, se detecta el comienzo de un tráfico terrestre regular y a larga distancia de mercancías. Quienes lo asumen son siervos fugados de su gleba, que combinan el arrojo del rebelde con capacidad para sacar adelante una fuente civil de ingresos. Arriesgan morir si fuesen devueltos a su señor, tienen en contra las instituciones del momento y se juramentan con otros llamados al mismo desarraigo para formar grupos tan marginales en principio como las bandas de salteadores.
Por lo demás, viven de lo inverso, que es mantener abiertos los caminos merced a su propia capacidad de combate y la colaboración de algún soldado profesional, que prefiere ser socio suyo a servir como peón en las guerras privadas. El novus homo arriesga por costumbre la vida para proteger algunos carros, si bien lo más distintivo en él es soportar un desarraigo impensable para quien no levanta la vista de su terruño. Y con este pequeño rayo de luz de los héroes emprendedores, lo dejamos hoy. Recuerda darle a like, suscribirte y dejar un comentario si te está gustando lo que escuchas. Estoy procurando ser exhaustivo en lo que a la trilogía se refiere, y eso lleva tiempo y trabajo. Así que muchas gracias por tu paciencia. Si todo sale bien, volveré el mes que viene con el siguiente episodio. Mientras tanto, procura ser feliz y hacer el bien. Un saludo, estoicos.